Vamos a continuar con nuestra serie que estamos desarrollando los días domingos. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 30 al 44. Es un pasaje bastante conocido, pero creo que Dios siempre tiene algo que comunicarnos a nuestras vidas. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerden que nos quedamos que había enviado a sus discípulos, entonces ahora ya están de retorno después del viaje misionero y ahora los discípulos le van a dar el informe a Jesús. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, es aproximadamente salario de 200 días, casi un año, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. El título que he puesto para el día de hoy es: una muestra extraordinaria de compasión. Una muestra extraordinaria de compasión. Después de ese viaje misionero, los 12 apóstoles vuelven para poder encontrarse con Jesús y le explicaron todo lo que ellos habían hecho durante ese viaje misionero. Les dieron un informe de lo que habían realizado. Y es en este contexto cuando el Señor los llama aparte y les dice: ¿saben qué? La Biblia no nos dice si venían cansados, agotados, pero Jesús, que conoce no solamente el interior del corazón, sino también la parte física, sabe que uno se cansa, sabe que uno se agota, y entonces es la razón por la que Él ofrece un tiempo de descanso. Sin embargo, vemos que esa tranquilidad a la cual ellos estaban retirando se ve interrumpida por las multitudes que llegan a buscarlo. Llegan como 5,000 personas, y en ese tiempo no había metro, no había avión, ni había omnibus. Si ahora 5,000 es bastante, imagínense ustedes en esos tiempos. Era una multitud extraordinaria, es muy grande, demasiado grande, y nadie le pagaba los camiones para que vayan. Todos voluntariamente acudían a ver a Jesús. Y eso más o menos es el panorama como se encontraba. Toda esta situación, hermanos, de alguna manera viene a confirmar el impacto del ministerio de Jesús. Y no solamente el ministerio de Jesús, sino también lo que los discípulos habían estado haciendo durante ese lapso de tiempo que habían sido enviados. Este evento se da aproximadamente en el 2.º año de ministerio de Jesús. Recuerden, tuvo 3 años de ministerio, donde estaba prácticamente en la cúspide de su ministerio, en la cúspide de la popularidad, aún sin buscarlo. Él no quiso reconocimiento de hombres, no quería que nadie lo reconociera, que dijera él, aquel, y hace esto, aquel y lo otro. No, él no quería nada.
E incluso cuando sanaba le decía, no digas a nadie. ¿Recuerdan ustedes todo eso? Entonces, la predicación y los milagros que Jesús y sus discípulos habían realizado a lo largo de toda la nación habían despertado tantas expectativas y anhelos profundos allí de las antiguas profecías que tenían. Tanto es así que incluso nos dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que de la multitud lo estaban buscando y ya lo querían postular para rey. Y se tuvo que escapar a Jesús de ahí. Lo postulaban para rey, ¿por qué? Porque era tanto el impacto que tenía. Y entonces Jesús, imagínense, dijo, no, yo no he venido a ser rey de los hombres. Yo ya soy rey. ¿Qué más quiero? Solamente he venido a cumplir, ¿qué cosa? El propósito por el que el Padre me mandó aquí en la tierra. Por eso es importante, hermanos, que no perdamos de vista aquellos. Muchas veces conozco gente que son llamados al ministerio, que son llamados a desarrollar dones y talentos dentro de la iglesia, pero aún con eso se quieren dedicar a la parte política, cuando ya tienen un llamado de parte de Dios. El llamado más grande que el ser humano puede tener es que Dios te llame para que puedas trabajar para Él. ¿Por qué? Porque la política, quieras o no, si dices que eres cristiano, vas a entrar en mentiras, vas a entrar en chismes, vas a entrar en tanta falsedad, porque la política tiene dos caras. No hay político que diga, no, yo no. Claro que sí. Sin embargo, conozco gente que dejó el ministerio por meterse en la política. Si Jesús hubiera querido dar un ejemplo, hubiera dicho, no, pues, mira, con toda la gente, las multitudes que tengo, no, yo suficiente asumo acá para ser rey de acá, pero dijo, no, yo no soy de este mundo. Mi gobierno no es de acá, mi reino no es de acá. Está mucho más allá que la mente humana, porque la mente humana solamente piensa acá, en nuestro entorno. Pero la mente de Dios es mucho más grande, mucho más extensa, es mucho más sabia. Entonces, cuando nosotros vemos este relato, tenemos que ver algo importante, que aunque el milagro había sido hecho para la multitud, para toda la gente que estaba en esos momentos rodeando a Jesús y a los discípulos, sin embargo, ¿saben qué? Fueron los apóstoles los que de alguna manera ocuparon el papel principal, mientras que la multitud tenía un papel secundario, pasivo, aunque era necesario para poder demostrar el poder de Dios. Si ustedes ven, no se menciona mucho la multitud. Toda la interactividad que tiene es Jesús con sus discípulos. Y de alguna manera estamos viendo acá algunos aspectos importantes. La compasión de Jesús por sus discípulos, pero también la compasión de Jesús por la multitud. La compasión de Jesús para suplir sus necesidades físicas, pero también la compasión de Jesús para suplir sus necesidades espirituales. Porque si hay alguien que puede suplir todas las necesidades, ese es Cristo. Él es Dios. Aunque algunos dicen, no, yo no tengo ninguna necesidad. Entre comillas. Entre comillas. No, yo tengo buen trabajo, tengo buena cuenta bancaria, además tengo buen seguro, tengo vacaciones pagadas, etc. Y puedo viajar por donde se me dé la gana y no necesito de nada. Pero ¿sabes qué? Pero andas perdido. Dice el problema. Jesús, conociendo eso, tuvo compasión. Aún sabiendo, Juan dice que la gente le siguió a Jesús. ¿Saben por qué? Por los milagros que estaban viendo. Y así en el día de hoy muchos llegan a las iglesias por un milagro, pero no llegan por buscar a Jesús. Llegan, ay, es que mi hijo que no sé qué, que no sé cuánto. Mire que mi esposo que no sé qué, mire que no sé qué, mi matrimonio, mire que está enfermo. Pero llegan por eso, pero no llegan porque aman a Dios. Sin embargo, la perspectiva del hombre tiene que ser diferente, que llegamos a buscar realmente a Dios. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos a nadie. Una vez una persona dijo, mire, mi hijo es buena gente, no se mete con nadie, no se pelea. No, es el mejor hijo porque tiene las mejores notas. Usted supiera, mi hijo, lo único que le falta es tener a Cristo. Pues le dije, le falta todo. Porque si no tienes a Dios, no tienes nada. Esa es la gran verdad. Entonces, no tenemos que perder de vista, hermanos, el hecho de que Jesús todavía estaba enseñando algunos principios importantes y fundamentales a sus discípulos, porque ellos eran los que iban a afrontar el ministerio futuro cuando Jesús ya no iba a estar aquí en la tierra. Ellos iban a tener que extender el evangelio, porque Jesús ya no iba a estar más. El ministerio de Jesús solamente duró apenas 3 años. Y eso fue todo. Pero sus discípulos continuaron ese trabajo que estaba dando inicio a Jesús. Venid vosotros aparte y descansad.
Qué hermoso, hermanos. Vemos a Dios, el Dios creador del cielo, la tierra, las montañas, todo lo que vemos, los ríos, los cerros, todo, preocupándose por sus discípulos, preocupándose por el ser humano, preocupándose por las personas, en primer lugar por sus discípulos, de tal manera que le dice, vamos para que descansen, muchachos. Acá si tú trabajas para alguien, el jefe te dice, ven y descansa, no, trabájale más. ¿No es cierto? Sí, te quiere sacar el máximo provecho. Pero Jesús conocía y dice, vamos para que descansen. Y después tuvo compasión por las multitudes que estaban hambrientas. Jesús vemos una lección impresionante que nos da de compasión. Porque a pesar que Jesús sabía que la multitud no le gustaba porque Él era Dios, porque Él era el Señor, porque Él era el Mesías, sino que le buscaba por los niños, a pesar de eso, fíjese, Él tuvo compasión de ellos. Y esa es una gran lección que nos tiene que enseñar a nosotros. Porque muchas veces nosotros mostramos compasión con aquellos que nos caen bien. Pero con aquellos que no nos caen bien no mostramos compasión. Y es una lección extraordinaria que nos muestra Jesús aquí en este pasaje. Por otro lado, también es importante entender que los obreros que dedican su obra o dedican su vida al servicio de Dios, es importante buscar tiempos de descanso en el Señor. Porque son seres humanos, somos seres humanos y nos cansamos, nos agotamos. Conozco gente que se dedica al ministerio pastoral y a veces está tan envuelto que finalmente terminan abandonándolo. ¿Por qué? Porque no se dan el tiempo para poder descansar, no se dan el tiempo para poder estar con su familia. Es que la iglesia es primero, la iglesia no es primero, primero es la familia, primero es Dios, lógicamente, segundo es la familia y tercero es la iglesia. Porque si no se establece esa prioridad, entonces no se puede hacer un buen trabajo dentro de la congregación. Conozco hijos de pastores que a veces no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? No quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si eres hijo de pastor. Sí, justamente por eso que no quiero ir. Y que mi papá se desmentía con la iglesia y no quería saberla con nosotros. No tenía tiempo para jugar con nosotros. Por eso estoy resentido y no quiero ir más a esa iglesia. Imagínense. Porque a veces el hombre es el culpable, no Dios. Porque el hombre perdió de vista que es importante también el descanso. El tiempo con los hijos. Porque la familia lo instituyó Dios, no lo instituyó el hombre, fue Dios. Ahora, el servicio al Señor produce desgaste físico, emocional y espiritual. Y aunque nosotros somos salvos, ¿cuántos son salvos? ¿Seguros? A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un test, a ver si lo pasa. No. Aunque somos salvos, ¿sabe qué? Aún nuestros cuerpos todavía tienen que soportar el esfuerzo, el trabajo, el cansancio. Eso no puede pasar. Por lo tanto, hermanos, siempre es sabio poder apartar un tiempo a fin de recuperar las fuerzas. Tal vez hoy está sentado aquí, pero hoy día, otro día, tal vez sea usted el que esté al frente de una obra. ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Yo no soy adivino tampoco. Dios sabe a quién va a llamar. Dios sabe a quién va a separar para su ministerio, para su obra. Por eso este consejo lo estoy dando de manera general. Porque yo no sé a cuántos Dios vaya a llamar a su servicio. De tal manera que nunca, hermano, pueda usted agotarse tan al extremo que no tenga tiempo para su familia, que no tenga tiempo para descansar. Porque ahí comienza la debacle de su ministerio. Ese fue un error tremendo, hermanos. Por otro lado, Marcos nos describe la actividad de esos días. Dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ya no tenían tiempo para comer. Venían unos, los ministraban, se iban, venían otros y no tenían descanso. Y entraban y salían, era un hormiguero. ¿De qué? ¿Ustedes se imaginan eso? Muchísima gente. Pero fue en este contexto que el Señor los lleva a un lugar, ¿para qué? Para buscar la paz, para buscar la tranquilidad. Dicen, están cansados, demasiado trabajo. Porque algunos dicen, no, el ministerio, cualquiera puede pastorear. Pues cualquiera pastorea, si pastorea para sí mismo. Pero pastorear de acuerdo a la voluntad de Dios cansa, hermanos. Agota. Muchas veces lo que estamos sentados, a veces no valoramos el trabajo de frente. No digo porque me valoren a mí, porque gracias a Dios que esta iglesia, esta congregación,
pues siempre ha dado muestras de aprecio, de respeto y de consideración. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios y con ustedes, y se puede con todos ustedes. Y esto nos debe recordar dos extremos. El primer extremo se llama el activismo, porque hay gente que cree que si no hace nada, no está bien con Dios. Y tiene que estar haciendo una cosa y estar haciendo otra cosa. Y pensando, ¿saben qué? El activismo no te salva. El activismo no crees que agradas más a Dios si descuidas a tu familia. Pero a veces hay líderes y hay pastores que de eso se han encargado, de meter a la gente en activismo, de tal manera que lo tengan tan ocupados y crean y hacerles creer que están haciendo para Dios. Y eso no es cierto, porque si descuidan a su familia, eso no es de parte de Dios. Amén. Dios no puede crear una familia para que se descuide. ¿O sí? ¿Se estaría qué? Contradiciendo. Y Dios no es loco para contradecirse. Entonces, por otro lado, está el otro extremo. Se encuentran aquellos que no están involucrados dentro del activismo, pero entonces se quieren alejar lo más que puedan, ¿verdad? No, yo sí voy a la iglesia, pero no me gusta comprometerme, yo de lejitos nomás estoy bien. Está el otro extremo. O sea, hay dos extremos, y ninguno de los extremos son buenos. Uno tiene que estar siempre equilibrado. Dice el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Cuando Dios te da un don, un talento, un ministerio, siempre tú le vas a dar cuentas a Dios qué has hecho con ese don, ese talento o ese ministerio. No creas que te vas a ir así nomás. Siempre vas a tener. Yo estoy seguro que acá hay muchos que tienen dones y talentos y que lo tienen tan guardadito para que no se vaya a desgastar de repente. Te hago recordar que le vas a dar cuentas a Dios por ese don, talento o ministerio que Dios te ha dado. Pues yo no tengo la culpa. Le fueron a dar cuentas de todo lo que habían hecho. Este es un principio, hermano, de gran utilidad para todos los cristianos que servimos al Señor. Que debemos presentar ante Jesucristo nuestro trabajo que estamos haciendo. Porque muchas veces, a la luz de nuestra ¿cómo se dice?, intelecto, nuestra capacidad, puede ser que estamos haciendo bien, pero Él es el jefe y Él sabe si estamos haciéndolo o no estamos haciéndolo bien. Es a Él que tenemos que presentar nuestra obra. Mire, Señor, aquí está lo que tú me has encargado de hacer. Evalúame, de tal manera que podamos pedirle consejo, dirección, fuerza, ayuda, sabiduría, guía de parte de Él para poder cumplir los propósitos que Él tiene. Pero también para hacer entrega de nuestro servicio como una forma más de adoración. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos delega, con eso vengo, Señor, a adorarte, dándote lo mejor. Esa es una forma de adorar a Dios. Cuando nosotros entendemos todo esto, entonces vamos a cada día presentarnos mejor. Y la obra que vamos a presentar va a ser mejor cada día ante Dios, porque Él nos está dirigiendo. Pero cuando no nos dejamos guiar por Dios, simplemente a veces nos dejamos guiar por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros pensamos, entonces, ¿sabe qué? Vamos a regar, vamos a fallar. Y no creamos que Dios lo va a recibir. Ah, sí, hiciste a medias, yo lo voy a recibir, no te preocupes. No. Dios va viendo si tu esfuerzo es el mejor que has hecho. Aunque no lo hayas podido cumplir a cabalidad, pero si tú hiciste el mejor esfuerzo, Él lo va a recibir. Pero si no lo hiciste con lo mejor de ti, entonces no creo. Hay cosas importantes y fundamentales en la vida de un cristiano. La oración, en primer lugar, y la lectura de la palabra. La oración, ¿para qué? Para poder escuchar la voz de Dios, de tal manera que podamos nosotros estar fundamentados en nuestro servicio, para no ofrecerle cualquier cosa. Escuchar la voz de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que cuando Jesús hacía algo, estaba orando, siempre pedía dirección de parte del Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos pedir dirección de parte de Dios? Necesitamos pedir esa guía de parte de Él.
Mientras acá notamos que los discípulos de repente estaban eufóricos compartiendo con Jesús todo lo que habían hecho. Mira, y oramos y se levantaron los enfermos. Y yo qué sé todo, aunque no lo narra acá, pero vinieron a darle todo el informe a Jesús de todo lo que habían hecho. Sin embargo, Jesús no estaba atento a los detalles, pero también estaba atento a su condición física. Le dijo, vamos para que descanse. Lo que nos muestra es que tenemos un Dios que nos comprende. ¿Cuántos se alegran por eso? Un Dios que nos comprende, un Dios que nos entiende. Eso es importante, hermanos. Saber a qué tipo de Dios le servimos. No le servimos a un Dios que tiene oídos ahí dibujados, sino no escucha. Le servimos a un Dios que escucha y que nos entiende por completo. Hermanos, pero lo que ellos tenían que aprender iba un poco más allá. Dice, muchos los vieron ir y se juntaron a él, Marcos, el versículo 33, pero muchos lo vieron ir, dice, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Ese descanso que estaba buscando Jesús para sus discípulos, pues no iba a tener lugar todavía, porque vieron que se cruzaba. Aproximadamente dicen que en línea recta de donde iba Jesús hacia la otra orilla eran aproximadamente 6 kilómetros y la otra gente tenía que recorrer dar toda una vuelta, era como 16 kilómetros. Iban a descansar. A pesar de eso no pudieron. Tal vez llegaron y estaban un poquito de tiempo cuando vieron que llegaba ya la gente. ¿Qué es esto? A pesar que Jesús quería estar un tiempo a solas con sus discípulos para que descansen, a pesar de eso, se vieron interrumpidos por la multitud. Y no dijeron, espera un ratito, le tengo derecho a descansar. ¿No dijo Jesús eso? Porque ahora, no, yo también tengo derecho a descansar. Si quieres cita conmigo, saca una cita, para ver si tengo tiempo en mi agenda. Y hay situaciones tan importantes que a veces la gente quiere comentar o quiere participar con el pastor, pero ahora los pastores tienen una agenda tan extraordinaria que a veces no tienen tiempo. Tampoco se tiene que ir a otros extremos. Sí, ¿han visto? ¿Conocen gente así que les gusta puras citas nada más por agenda? No. Mira, 3 meses tengo tiempo. Si quieres en 3 meses, pues acá. Ni los doctores, ¿verdad? ¿Es cierto? Imagínense ustedes. Imagínense que voy enfermo allá al doctor. No, estoy bien mal. Ya no aguanto el dolor. No, ¿sabes qué? Tienes que sacar tu cita. Pero estoy bien mal. No, mira, mi agenda está muy ocupada y... Imagínense, es más, los doctores tienen un juramento, ¿no? O sea, ¿cuánto más un pastor, hermanos? Qué responsabilidad tan grande de un pastor. Miren, este es el ejemplo tan extraordinario. Vamos a descansar. Pero llegaron la multitud de inmediato. No lo reprochó. Vemos la compasión una vez más de Jesús. Esa compasión que muchas veces nos tiene que conmover a usted y a mí, que no la tenemos. Y no la tenemos porque si la gente no es de nuestra afinidad, como que un ratito no ve más allá. No hay compasión. Es de admirar, hermanos, cómo Jesús, enfrenta este cambio de planes en ese momento. No fue mera casualidad, quiero que sepan, sino que Él nos está dando una lección a todos nosotros en el día de hoy. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos actuado con la misma ternura de Cristo. Si un hermano de repente necesita y viene a interrumpir algo, tal vez sí, pero tal vez no. Tal vez no. Es que tengo algo importante. Mira, no vienes a interrumpirme. Falta de compasión. Hay una compasión grande aquí. A pesar, fíjense, como les decía al comienzo, que en Juan dice que la gente le seguía a Jesús por los milagros que había hecho. Jesús sabía por qué le estaban siguiendo. A pesar de eso muestra compasión. ¿No es extraordinario? No lo seguían porque Él era Dios. No lo seguían porque Él era el Mesías. Lo seguían por los milagros. Y a pesar de eso, Jesús muestra compasión. ¿Tú has mostrado o muestras esa compasión? No me responda, por favor. ¿Tienes esa capacidad de compasión? Porque es un ejemplo extraordinario. Versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, fíjense,
y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Algo importante. ¿Por qué Jesús dijo que eran como ovejas que no tenían pastor? Sencillo, ya lo explicamos ya anteriormente. ¿Sabe por qué? En primer lugar, los líderes religiosos, espirituales, todos estaban mal. Los fariseos estaban mal, porque no reconocían a Jesús como el Mesías, no tenían el entendimiento para poder guiar a un pueblo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. ¿A dónde? Entonces, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, Dios cuando dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, no tenían pastor. Había líderes religiosos, pero no pastoreaban al pueblo de Dios, así como hoy. No hay mucha la diferencia. Hay muchas iglesias donde hay pastores, pero muchos están puestos solamente para sacar el dinero. ¿Usted cree que Dios no tiene compasión de esa gente? Pregunto, ¿cree que Dios no tiene compasión de esa gente? Está como si no tuviera pastor, porque muchos solamente están para obtener el dinero, las preventas de la gente. Y por eso están así. Entonces Dios también tiene su compasión. Y muchas veces Dios agarra a la gente. Y muchos saben que este tipo de pastores que no tienen compasión porque solamente usurpan las cosas y fraudulentan las cosas y transan también, si quieren, ¿saben qué? Ellos no tienen compasión. Y muchas veces los meten en activismos. ¿Para qué? Para tenerlos ocupados y hacerles sentir que están sirviendo a Dios a fin de que no se vayan de sus iglesias. Conozco todas esas mañas. Conozco todas esas movidas, hermanos. Y nos hacen creer que están bien, que están trabajando para Dios, que no sé qué. Muchos, yo conozco porque a mí me lo comentan. Mire, me dice el pastor, yo quisiera cambiarme porque acá pues no me enseñan, no soy instruido, no soy alimentado y ya me quiero cambiar. Pero ¿sabe que justo me acaban de nombrar de director del departamento? Hasta crean nombres. Crean departamento, si no hay, crean. Sí, para tenerlos entre comillas, ocupados para el servicio de Dios. Ese es puro optimismo, hermanos. Son mentiras. Por eso, los que nos están visitando, no se extrañen de llegar a unas iglesias que se dicen cristianas y lo primero que es, están buscando, esa tiene dinero, sí. Mira, ¿sabes que Dios te va a bendecir si tú traes una ofrenda de $1000? Lo que están buscando es tu dinero, tu bolsillo. Una vez un pastor dijo, mire, cuando alguien te habla de la prosperidad y la prosperidad y el único que prospera es el pastor, hay un gran problema. Porque es lo que pasa en la mayoría de lo que dice eso de la prosperidad. El único que prospera es el pastor. Él tiene la mejor casa, el mejor coche y todavía declara que va a tener el último modelo el próximo año. ¿A costa de quién? De toda la gente. No hay compasión. ¿Se dan cuenta que no hay compasión? ¿Entienden eso, hermanos? Que no hay compasión. Entonces, comparado, por eso dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Pero por el lado político, vamos, Herodes. ¿Quién era Herodes? Para empezar, era un que había usurpado el cargo. Él no era rey, no era nada. Sin embargo, se llamaba el rey. Es decir, hermanos, realmente Jesús estaba con una tristeza profunda. Como ovejas que no tenían pastor, ni en el ámbito religioso, ni en el ámbito político. Por ningún lado se le veía. Por eso que Marcos, de una manera tan extraordinaria, guiada por el Espíritu Santo de Dios, pone el paralelo de la figura de quien, recuerden el domingo anterior que hablamos, cuando Juan el Bautista fue, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice Juan el Bautista? Decapitando la muerte de Juan el Bautista. Y vimos de cuerpo completo quién era Herodes. Ese rey fraudulento. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que sigue esto? Estamos viendo quién es el verdadero rey, Jesucristo. Él es el verdadero rey de Israel. Y no solamente de Israel, sino el rey de nuestras vidas, de nuestros corazones, y verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Él. ¿Qué diferencia tan notoria entre aquellos que se autoproclaman? Porque también hay pastores que se autoproclaman pastores, profetas, apóstoles. No, en Estados Unidos, para el lado de California, hay patriarcas. Sí, es lo último de la moda. Patriarcas, no te creas. Pastor, un pastor así me queda chico, me queda guango. Dice, no, soy patriarca.
Sí, imagínense ustedes, ¿a dónde van a llegar? Cuando ya hemos visto, no, apóstoles por cierto tiempo ya no existen. Si vamos a lo que dice la Biblia, a lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo primero que hace con esa compasión? Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué? Porque para Dios lo primero es, ¿qué cosa? Ver la necesidad espiritual. No dijo, te doy de comer para que te quedes. Porque conozco, por ejemplo, lugares, iglesias, donde atraen a la gente con comida. Mire, le vamos a dar una despensita y venga a escuchar la palabra de Dios. Le dan la despensa y quédese. No. Jesús primero fue, los confrontó y les enseñó la parte espiritual. Suplió la necesidad espiritual en primer lugar y después ya viene lo otro. Qué interesante. Cómo Dios muestra esa compasión por las necesidades espirituales de la gente. Y después, en segundo lugar, se preocupa por la comida material. Es decir, Jesús no le dijo, te voy a dar para que vengas al estudio bíblico. No funciona así. Pero hay algunos que hacen eso, para atraer a la gente. Y el día que se les acaban las despensas, ya la gente no viene, porque ¿qué van a recibir? Porque vienen solamente interesados en las despensas. No sé si hay eso acá, en México, pero en Estados Unidos hay mucho de eso. Sí hay. Bueno, disculpe. Pensé que era diferente. Pero en Estados Unidos hay mucho que se ofrece la despensa para que la gente vaya. Ahora, fíjense, después de enseñarles, versículo 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Miren, los apóstoles tomando la iniciativa de informarle a Jesús de la situación. Es como si Jesús no se hubiera dado cuenta de la situación que estaba pasando. Entonces, mira Jesús, ¿a qué te informamos? Que pues no tenemos nada que darles. Así que ¿por qué no les despides de una vez? ¿No? Ya le des un mensaje, un sermón, una enseñanza, y ahora despídelos que se vayan. Finalmente tú no los llamaste para que vengan, ninguno de nosotros los llamó. Ellos vinieron voluntariamente. ¿Por qué no los despides? Y aquí una vez más la evidencia de que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios. La compasión del hombre no se compara con la compasión de Dios. Sin embargo, nosotros como verdaderos hijos de Dios tenemos que ir y cada día asemejarnos más a la compasión de todo Cristo. Aunque a ellos le parecía tal vez lo más razonable en vista de las circunstancias, en vista que no había nada que darle, le dijeron, no, pues despídelo. Lo más fácil, ¿verdad? No, pues despídelo. Sin embargo, Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo. Su problema, ¿saben cuál era de los discípulos? El problema es que muchas veces es el mismo problema que ocurre el día de hoy. El problema es de que ellos estaban actuando con lógica humana, pero no con fe. Con lógica humana, sí, tenía muchísimo sentido con la lógica humana, pero no estaban actuando con fe. Ese es el gran problema. Y como alguien ha dicho, siempre hay una alternativa razonable en la fe, y ellos la encontraron. ¿Qué es? Despídanos, pues. Y con eso ya nos habremos librado del problema. Y nos habremos lavado las manos como Pilatos. En realidad, lo que los discípulos estaban pensando es que aquella multitud pues, no es nuestra responsabilidad. O sea, no lo hemos llamado. Tal vez ese pensamiento muchas veces es el de nosotros. ¿Sí? A veces llega alguien con alguna necesidad. A ver, esperen a ver el pastor, para que el pastor diga. Y si se le han una necesidad contigo, pues tú trata de suplirle de acuerdo a tus posibilidades. Porque si no, cuando alguien llega con necesidad conmigo, yo te voy a mandar contigo. A ver qué tal. Si se ríen, ¿verdad? No, cuando llegan con necesidad, pues hay que suplirle lo que tenemos de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero entonces, aquí los pensamientos de los discípulos no estaban machando, como si no estaban haciendo matching, no estaban ¿qué? Cuadrando, exactamente, no estaban cuadrando con los pensamientos de Cristo. Porque así es el hombre. Sus pensamientos no son mis pensamientos, como dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos son más altos que tus pensamientos, dice Dios. Por eso que muchas veces los pensamientos del hombre no van a cuadrar con los pensamientos de Dios, a menos que estemos en una comunión íntima con Dios. De ahí la importancia de poder tener esa comunicación con Dios, de tal manera que nuestros pensamientos vayan a la par con los pensamientos de Dios. Cuando eso sucede, hermanos, entonces estaremos marcando una gran diferencia. Porque ya no nos dejaremos guiar por nosotros.
sino que nos dejaremos guiar por Dios, por su Espíritu Santo. Aquí está la diferencia con Jesús. La multitud estaba despertando compasión en Él. Para los discípulos tal vez era una molestia. Para Jesús, simplemente compasión. Eso es lo que tenía. Jesús, como el buen pastor, estaba haciendo suyo el problema de la gente y también de los apóstoles, desde luego. ¿Por qué? Porque les iba a dar otra enseñanza más respecto a lo que es tener compasión por la gente. Nosotros a veces podemos pensar al igual que los discípulos. Por lo tanto, no nos atrevamos a juzgar rápidamente, porque a veces eso tendemos como seres humanos. Mira, y se pasaron, mira. Y otras frases que dicen, pero no voy a decir, ¿no? Que acá en México. No, pues, imagínense, se pasaron estos discípulos. ¿Cómo? ¿Qué inconscientes? ¿Cómo? No, pero a veces actuamos así. Hermanos, muchas veces con cuánta destreza somos capaces de quitarnos de encima de cualquier responsabilidad con el fin de no ayudar. No, mira que estoy apurado y otro día te doy. O cuando se acerca de repente una persona ahí a tu coche, estás ahí parado en el semáforo rojo y una persona se acerca a pedirte dinero. Lo que subes el vidrio y te das vuelta a conversar con la persona que está al lado. No estás demostrando la compasión de Dios. No, es que lo quieren para emborracharse. Aquí ¿qué te importa? ¿A qué te va a dedicar dinero? Dale, de acuerdo a lo que Dios te ha bendecido. Muestra compasión. Ay, pero que no, mírame, esta gente le seguía por los milagros, no lo seguía genuinamente, pero mostró compasión. Demuestra que hay compasión en tu corazón, en tu vida, que eres diferente a todos los demás. Muchas veces la gente que viene de Centroamérica, que va a cruzar al otro lado, bajan de los trenes acá y se paran ahí y a la gente no les da. Hermanos, ¿dónde está la compasión? Hemos perdido la compasión por el prójimo. Pero no te pones a pensar que tú pudiste ser, o tu hijo pudo ser el que está ahí. ¿Qué tal si tú hubieras nacido allá en Centroamérica, en Guatemala, o en todos esos países de Centroamérica, y que tienen que ir al otro lado cruzando, arriesgando su vida, y que no tengan ni para comer, y que no seas capaz de darle siquiera 10 pesos? Hermanos, la compasión nos debe dar vergüenza si no lo hemos estado poniendo en práctica. Porque esta es una gran lección. Una gran lección para nuestras vidas. Jesús sabía el corazón de esa gente que no lo buscaba sinceramente, pero así, a pesar de eso, mostró compasión. Cuando ya era avanzada, versículo 35, cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Mire, todo el relato pone de relieve la pobreza de sus hombres. El lugar era desierto. Ya se aproximaba la noche. La multitud, todos estaban hambrientos. No había las provisiones adecuadas para poder suplir. Ya a las luces, la provisión humana era insuficiente. Por donde tú le veas, era insuficiente. Y entonces, ¿qué hago? No, pero lo más fácil, que se vayan. Fíjate. Pero aquí, en medio de esta situación, de esta pobreza, es donde Cristo muestra su gloria con mayor claridad, para que nosotros podamos aprender. El principio que debían aprender es que en las manos de Jesús, lo poco se hace mucho. Muchas veces, a veces escucho a la gente que dice, ay, es que yo no puedo, mira, es que estoy débil. Pues ahí se va a glorificar Dios si tú lo crees. Ahí se va a glorificar Dios. Cuando tú no tienes ganas, cuando no tienes fuerzas, cuando es imposible, parece imposible, ahí es que Dios se va a glorificar. Si tú te atreves a creer verdaderamente. Hermanos, nosotros también tenemos que aprenderlo. Porque con mucha facilidad miramos lo poco que somos. Y eso nos inunda a nosotros de un pesimismo y una derrotera que, ay, Señor, no voy a hacer nada. Creamos un espíritu derrotista. Antes de dar el primer paso estamos derrotados. Pues imagínate. Y todavía cantamos, ¿no? Que soy un vencedor, que soy un vencedor. Y luego cantas que salgan los guerreros y que no sé qué. Y luego sigue cantando que yo tengo fe y que... Imagínate
¿Cómo es que todo derrotado? Con una fe de esa, pues ¿para qué? Hermanos, Cristo puede usarnos de forma maravillosa para traer esperanza y vida a otros si nosotros ponemos nuestras debilidades en sus manos. Nuestras debilidades. Porque cuando tú te crees muy capaz, muchas veces, aunque no quieras, te llevas la gloria y dices, es que yo logré esto por mi capacidad, yo logré otro por esto, por aquello y por la... No, hermanos, cuando somos más débiles, es que Dios habla. Debemos nosotros echar fuera de nosotros mismos esa forma de pensar que lo único que nos va a llevar es a creer que no es posible, que no vale la pena intentarlo. ¿Y entonces para qué está Dios? Si no estamos solos. ¿Para qué está Dios? Dios no es un mono que está ahí y dice que tiene oídos y escucha. ¿Entonces qué? Que tiene boca y responde. ¿Entonces qué? Porque tus dichos, tus obras no representan que ese es el Dios Todopoderoso del que existe. Respondió Jesús, les dijo, dadle vosotros, es un desafío. ¿Están viendo que es un desafío? ¿Tú ven que es un desafío? Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Que vayamos nosotros? Sí. Entonces tú eres mi discípulo, ¿verdad? Sí. Ah, entonces ve pues. Pero no, yo te estoy mandando, te estoy ordenando. ¿Por qué? Porque a veces no contamos con los recursos ilimitados de Dios, contamos solamente con nuestros propios recursos. Y ese es uno de los grandes problemas en muchos cristianos. Que para lograr ciertas cosas se miden en su propia capacidad, no en la capacidad del Dios que servimos. Entonces el Dios que servimos está de adorno. Entonces el Dios que servimos, entonces es una fantasía, es una utopía, es nada. Te hago recordar algo. Pero que para poder caminar con Dios es necesario fe. Y si no tienes fe, no puedes caminar con Él. Porque Él hace las cosas imposibles posibles, siempre y cuando tú le creas. Amén. Hermanos, debemos considerar un gran privilegio el hecho que Dios nos escoja para poder servirle, para poder ministrar a otros, para poder servir a otros, aún con nuestras carencias poder brindarles. Hermanos, no olvidemos que Jesús pudo Él mismo haber dicho, ¿saben qué? Voy a hacer una oración y todo el mundo va a estar lleno. ¿Y pudo haberlo hecho o no? ¿Sí o no? Y llenarlo. ¡Ah! Pues, estoy insatisfecho, no sé cómo. Lo pudo haber. Pero Dios agarró a esa gente que con sus insuficiencias dijo, venga y ayúdenme. No pueden darles de comer, no se preocupen, yo voy a orar. Pero hagan otra cosa. Vayan y distribuyan por grupos, algo menor. Pero distribuyan, organicen los grupos, pero hagan. No porque Dios lo necesite, sino porque aún en tu insuficiencia Él lo quiere usar. ¿Cuántos se sienten insuficientes? En sus fuerzas, hermano. Pues eso es lo que Dios quiere usar. Eso es lo que Dios quiere usar. Muchas veces se ha sentido insuficiente para poder hacer algo, pero es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, muchas veces hay gente que dice, yo me voy a acercar a la iglesia cuando esté bien. Nunca vas a estar bien con Dios. Acércate ahora. Hoy me voy a dedicar al servicio. Pero a veces, pero es que no tengo, pues no puedo. Si Dios te llamaba, ¿qué te va a suplir? Hermanos, Cristo quería que ellos colaboraran. Porque para eso somos llamados colaboradores. ¿Sí? Para que la gloria no lo llevemos nosotros, sino se la lleve Él. Sin duda, es una evidencia más de su infinita misericordia. ¿Por qué? Porque los usó para poder dar. Recuerden ustedes, más bienaventurado es dar que recibir. Pero fíjense que no tengo nada. Pues eso nada, dale. ¿Sí? En una oportunidad yo recuerdo que habíamos ido a la casa de una hermana. Esta hermana era viuda. Tenía cuatro hijos. Estábamos de visita, 2 personas. No tenía dinero. Lo único que tenía era medio kilo de yuca. ¿Sí conocen las yucas? Algunos sí conocen, otros no conocen. Es un tubérculo como la zanahoria, vamos a decir, un poco más grande, pero internamente es color blanco. Entonces, medio kilo de yucas y un cuarto de frijoles guisados. Eso era todo. Y en eso que llegan otras visitas, otros hermanos, como 20. Medio kilo de yucas
y otro poquito de frijoles para 20 personas. ¿A cuánto les alcanzan? ¿Es imposible o no es imposible? Bueno, los hombres tal vez no digan nada, pero las mujeres. Yo pregunto, con medio kilo de yucas y un cuartito de frijoles, así guisaditos, ¿alcanza para 20 personas? Pregunto. Ni de chiste, ¿verdad que no? Pero eso es lo que Dios hizo. ¿Saben qué? La hermana se pone a llorar y dice, mire, no tengo más, eso es todo lo que puedo ofrecerle. Hermana, no vinimos para que nos ofrezca nada, pero quiero darles de lo que yo tengo. ¿Saben qué? Estaban terminando de cocinar y cuando llega el otro grupo y ahora dice, ¿qué voy a hacer? Eran 20, más o menos. Pues vamos a orar. Oramos, hermanos. Oramos. Es todo lo que hicimos, orar, y la hermana empezó a servir su yuquita con sus frijolitos, yuquita con frijolitos, y seguía sirviendo, y dice, ¿a qué hora, Señor? Y sigue, ¿va a creer, hermano, que todos los 20 alcanzamos yuca y frijolitos? Amén. Dígame, ese es el Dios extraordinario. Usted también dirá, yo no estoy para mentir, está Dios aquí. 20 hermanos, de medio kilo de yuquita y un cuartito de frijoles guisados. Hermanos, ese es nuestro Dios. Porque muchas veces te fijas en tus propios recursos que tienes, que son insuficientes. No vas a lograr. No vas a lograr. El hombre natural muchas veces siempre piensa en dar lo que él ya tiene. Pero si no tengo, entonces no puedo dar. Hermanos, cuando Jesús les manda a ellos, ¿sabes qué? Ellos debieron haber comprendido que Él sabía por qué les estaba mandando. Pero si Dios te manda algo, tú tienes que entender que Él sabe por qué te está mandando. Porque Él te va a suplir para que su nombre, el nombre de Él, no sea, ¿qué cosa? Así es. Hermanos, tienes que atreverte. Tienes que atreverte a obedecer a Dios. Es cierto que los discípulos nunca habían visto hacer un milagro de tal magnitud. Dar de comer a 5,000 personas. 5,000 fuera de qué? Solamente hombres. ¿Fuera de qué? De mujeres y de niños. Si contabilizamos mujeres y niños, pues diríamos que unos 12,000 personas. 12,000 personas. Es una locura. Pero ellos tenían que aprender a confiar en Jesús en cada circunstancia, sabiendo que el poder de Dios no tiene límites. Que muchas veces los límites los pones tú, porque eres cabezón y orejón, y todos los términos ahí que sean sinónimos. Pero es la gran verdad. ¿Por qué le pones límites al poder de Dios? Es una de las cosas que el Señor me hablaba para poder transmitirles a ustedes. ¿Por qué ponerle límites al poder de Dios? Miren la respuesta, que vayamos y compremos pan. Miren esa respuesta de los discípulos. Vemos que sus dificultades, porque no estaban a la altura del pensamiento de Cristo. No entendieron lo que Jesús quería hacer o lo que iba a hacer. Pensaban pensando en términos ¿qué? Humanos, con lógica humana. Que vayamos y compremos. No te mandé a comprar, dije que les dieras de comer, porque yo soy el dador. Amén. Yo soy el que provee. Amén. Por algo mi nombre es Jehová Jireh. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios que adoramos, es el Dios por el que venimos, levantamos nuestras manos, le exaltamos y glorificamos. Amén, aleluya. Es el Dios al que nosotros no nos importa que la gente nos eche carro, nos fastidie y nos diga aquello, el otro. Por eso, ese es nuestro Dios. Pero muchas veces, a pesar de eso, nuestra incredulidad va por encima de lo que Dios puede hacer. Y eso me recordaba mucho el Señor. Nuestra incredulidad va por encima de lo que Dios puede hacer. Porque ellos decían, yo he visto que hace esto, aquello, que levanta a la gente, a los paralíticos, he visto tanto, pero 10, 12,000 personas, no creo que lo pueda hacer. La lógica humana no va de acuerdo a la lógica de Dios. Si tú multiplicas cualquier número que quieras por 0, siempre va a ser 0. Pero ¿saben qué? Dios multiplica las fuerzas del que no tiene nada. Es el único que, multiplicado por 0, potencia la fuerza del ser humano. Ese es nuestro Dios. ¿Para cuántos es ese su Dios? Ese es el Dios que nosotros venimos a honrar.
Se parecían a los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan de el Salmo 78, 19? Dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Fíjense, la incredulidad. Y no le critiques, porque muchas veces nosotros hemos sido igual o peor que ellos. Cuando Dios les dijo que iba a darles de comer el maná en el desierto, ustedes recuerdan. Y ahora mire, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Si Él es Dios. Se te olvida que Él es Dios, el Todopoderoso. Él es el Elión, Elohim, el Shaddai. Claro que sí. El que proveyó de calzado 40 años y su calzado no se desgastaron. Nada. Ni sus vestiduras estaban raídas por toda la intemperie que estaban caminando en el desierto. Pero muchas veces te afliges por pequeñeces y dañas tu corazón. Y muchas veces esas pequeñeces hacen que crees rebeldía en contra de Dios. Porque no te has atrevido a poner tu fe por completo en el Dios supremo y todopoderoso. Y viene Jesús y enfrenta el realismo y la fe. Y le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dímelo. Y al saberlo le dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes. Para 12,000 personas. 5 panes y 2 peces. ¿Saben qué? ¿Por qué hace la pregunta Jesús? Para que los discípulos se dieran cuenta de su propia insuficiencia. Para que dijeran que esto es imposible. Cuando tú ves y reconoces tu propia insuficiencia, es que Él va a comenzar a obrar. Cuando tú reconoces tu insuficiencia. No cuando dices yo soy insuficiente, no, sino reconoce que es imposible que lo que Dios te está diciendo se vaya a hacer. Es decir, no, esto es imposible. No te olvides que el reino solamente puede establecerse cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y pide que Dios actúe con poder en su vida. Tú no te puedes regenerar a ti mismo, tienes que Él, de cero con su Espíritu Santo, obrar la regeneración en tu vida, en tu corazón. No puedes ser salvo porque tú te portas bien, porque eres aquello y lo otro, que eres buen esposo o buena esposa y que cumples con esto y aquello y con la sociedad. No te puedes ganar con eso, sino cuando reconoces tu insuficiencia para poder acercarte a Dios, de tal manera que pones tu fe en Él. Y les mandó, dice, que si hiciesen recostar a todos por grupos. Y es lo que hicieron los discípulos. Algo que sí podían hacer. Comenzaron a organizar por grupos de 100 y de 50. Y estaban todos organizaditos. Entonces Dios le dijo, ahora sí. Ahora van a ver mi poder. Ya se dieron cuenta que son insuficientes para toda esa gente, 12,000 personas. Tienes apenas 5 panes y 2 peces. ¿Alcanzas? No alcanzas. ¿Crees que no es posible? Pues no, lógicamente no es posible. Humanamente, aplicando la lógica humana, eso es imposible. Ah, muy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro que no puede. Pues inténtalo. No es que no se puede. O sea, mira también gente, Jesús. ¿Are you crazy, Jesus? Me imagino que le dijo así, ¿verdad? ¿Estás loco, Jesús? ¿Qué onda contigo? Me estoy viendo apenas 5 panes y 2 peces. Entonces reconoce que es insuficiente. Sí, Jesús es insuficiente. Bueno, para que vean que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Simplemente oró a su Padre y les mandó a repartir a todos. Y después de repartir y que todo el mundo se sació, pudieron recoger todavía 12 cestas y apenas 5 panes y 2 peces. Y el poder de Dios se manifiesta cuando uno reconoce su insuficiencia. Hermanos, amigos que nos visitan, el Dios que servimos no es cualquier Dios, no es un diosito, es el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que creó la mar, que creó las galaxias, que creó la Vía Láctea, que creó todo lo que uno conoce.
muchas veces no le creemos a Él. Recuerden, hermanos, que cuando uno se acerca a Él es nuestro oportuno socorro. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué palabras, hermano? No, con esa palabra yo hubiera saltado y hubiera dicho, gracias, Señor, porque tú eres mi socorro. Aún en los tiempos más turbulentos, más duros, más difíciles. Versículo 42, y voy terminando, y si comieron todos y se saciaron. Nadie se quedó de hambre. Todos se saciaron. Completaron, ya no doy más. Un poquito más y más. No, ya no. Ya llegué hasta acá. Así como en la semana pasada los bautizos. Sírvete más. No, yo estoy acá. Así, yo me imagino que la gente, no, ya estoy. Nancy, tú échate mi mano allá. No, yo también estoy hasta acá de comida. Igualito. Cuando Dios te va a dar, no te va a dar así. Te va a dar saciado. Pero necesitas reconocer tu incapacidad frente a un Dios todopoderoso. Frente a un Dios todopoderoso. Hermanos, no olvidemos que como cristianos somos llamados a una vida de fe ordenada, cuidadosa, que siempre estamos apegados a Dios. De hecho, este milagro, quiero que sepan, es un anticipo del reino de Dios que va a ser cuando se manifieste plenamente. Miren, le voy a leer rapidito, permítanme leerles ahí en Isaías, para que ustedes tengan una idea y no se queden así. En Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Dice, esta es una profecía que se va a cumplir, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, no habrá muerte, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y si lo ha dicho Él, eso es su palabra, es suficiente. Hermanos, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas en ese tiempo. Y eso que disfrutaron ellos es simplemente una pequeña muestra de lo que va a venir más adelante. Hermanos, esta multiplicación de panes y peces es una prefigura de ese banquete futuro del cual se está hablando. Por otro lado, Marcos nos muestra el contraste entre el rey Herodes y el rey verdadero, nuestro Señor Jesucristo. El rey humano, imperfecto, con pensamientos que no eran los de Dios, injusto. Tenía el gobierno, pero no tenía el carácter para gobernar. Pero por otro lado tenemos al Rey Santo, justo, perfecto, extraordinario y todopoderoso, nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador personal. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Herodes, conocido como el rey de los judíos, era un hombre carente de compasión. Pero vemos a la otra cara, vemos a Jesús, el verdadero rey, con una compasión extraordinaria. Vemos a Herodes que acaba de matar a un hombre inocente, como Juan el Bautista. Pero vemos aquí que la gente podría haber muerto de hambre, pero aún siendo que eran sus enemigos, Jesús tuvo compasión de ellos. ¿No es extraordinario quién es Dios, quién es Cristo para nosotros? Ven esa figura, hermanos. No sé si ustedes pueden ver esa comparación tan extraordinaria, demostrando compasión, demostrando ese carácter de servicio, de atenderles, de poder brindarles tremendo banquete allí frente a las orillas del mar de Galilea, como testigo de lo que Jesús hizo. Todo esto a pesar de la fe pesimista que mostraron al comienzo. ¿Sí recuerdan ustedes cuando empezamos? Con una fe pesimista. Porque la fe pesimista no cree a Dios, sino cree en las circunstancias que le rodean. Mira, ¿cuál es tu fe? Pues la vez que tengas una fe pesimista. Porque estás dejando llevar solamente por las circunstancias que te están rodeando.
La fe pesimista no le cree a Dios, al que hizo los milagros en el pasado, en el presente, y que aún seguirá obrando en el futuro. Porque el que tiene fe pesimista puede orar como Jacob, pero no creerle a Dios y querer ir y hacer las cosas a su manera. Recuerden que Jacob, lo que no estuvieron, les recomiendo escuchar el mensaje pasado del jueves. Jacob tuvo una oración teológicamente buena, palabras y frases dentro de la oración perfectas. Una oración modelo, si se quiere, pero una pérdida de tiempo, porque Jacob no creyó ni una sola palabra de la que dijo en esa oración. Por eso que tuvo que hacer las cosas a su manera, porque no puso su fe completamente en Dios. El que tiene fe pesimista, hermanos, no puede creer en Dios. ¿Por qué? Porque dice, no, yo no creo que después va a salir mal finalmente. Y cuando ve que Dios está obrando, no, en algún momento va a salir mal. Y ve que sigue saliendo bien, hasta desean que salga mal. ¿Para qué? Para que su opinión sea la que prevalezca. ¿Sabes qué? Te estás equivocando con tu fe pesimista. Y te digo algo más. Con fe pesimista, ¿sabes qué? Tú no puedes confiar en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que tú no entiendes muchas veces es que Dios es más glorificado en nuestra insuficiencia y en nuestra necesidad. Y que Dios muchas veces nos permite que lleguemos a necesidad, que seamos insuficientes. Así como tuvo que Dios pelear con Jacob, le dislocó la cadera para hacerlo insuficiente y hacer que él entendiera que no era por su capacidad, por sus destrezas, por muy listo que era, sino que ahí tuvo que arroparse y agarrarse delante de Jehová y decirle, bendíceme porque yo no puedo más. Y muchas veces es que tú y yo tenemos que llegar a ese punto. Hermanos, la fe pesimista no confía en el futuro, porque no sabe qué va a pasar. Pero el que tiene fe en el Señor confía en el futuro, que el futuro va a ser mejor. Y aunque las cosas se vean color oscuros, y aunque la tormenta arrecie, yo sigo confiando, porque Él tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios muchas veces permite que nosotros lleguemos a tener necesidades, que lleguemos a ser insuficientes, es para Él mostrar su suficiencia en nuestras vidas. Porque la mente del hombre no es como la mente de Dios. Un ejemplo rápido: 5 panes, 2 peces para 12,000 personas. Es ilógico. ¿O es lógico? Es ilógico. Ir a una guerra con 300 hombres y no armados, sino con cántaros, con teas y con trompetas para pelear contra 135,000 gabaonitas. Eso, dile a vuestra estratega militar, es locura. ¿O no? Ir a una guerra para poder enfrentarse al mejor ejército que había en esos tiempos y no mandar a los guerreros adelante, sino mandar a los cantores y a los sacerdotes adelante para que estuvieran tocando la trompeta. Es una locura, es algo ilógico. Que tu amigo te mande llamar y encima dice, ¿sabes qué? Vamos a esperar 2 días más hasta que luego yo voy a ir. Que tu amigo es tan cercano. Y cuando llega, porque viniste ya 4 días que hasta lleve mal. Eso es algo ilógico. Lo lógico es que hubiera ido corriendo para salvar a su amigo. Pero en lo ilógico y la insuficiencia es donde Dios se manifiesta. Tal vez tú estás buscando a Dios, pero con una fe pesimista. Por lo tanto, Dios está esperando que huelas mal, que hieras como Lázaro, de tal manera que pueda glorificarse en tu vida. Hermanos, todo esto no armoniza con el pensamiento humano. Sin embargo, hay que recordar que si yo no tengo fe en Dios, entonces no puedo caminar con Dios. Si no soy capaz de poner mi fe en Dios, hasta debo tener cuidado que no sea salvo. ¿Sabes por qué? Porque para ser salvo es por fe. No escudriñamos. Por eso es que el poder de Dios rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas, rompe todo lo que nosotros tenemos, nuestras estructuras mentales, rompe nuestras tradiciones. Y lo mejor que yo te recomiendo, ríndete a Él. Ríndete a Él y dile: hoy quiero poner mi fe verdaderamente en ti, porque tú eres el Dios de los imposibles. Porque aunque te fallé, aquí estoy pidiendo perdón.
Les decía el martes, si no me equivoco, reconocer el pecado, arrepentirse, pedir perdón y pedir ser limpio en la sangre de Cristo Jesús. Andamos por fe y no por vista.